Hoy en día, en el ambiente escolar como en el ambiente social, oímos la palabra autismo y muchas veces no sabemos qué significa el autismo. Por eso hemos querido invitar hoy al doctor Alejandro Contreras a que nos cuente un poquito qué es el autismo. El doctor Alejandro Contreras es médico neuropsiquiatra, ha ejercido durante muchos años en Sudamérica y ha hecho una especialización en medicina naturopática o medicina natural y lleva trabajando 6 años con niños con problemas de autismo en Evergreen Center en Oregon City. Es un sitio donde él trabaja y su otro centro donde trabaja es en la clínica naturopática de Mount Angel. Bienvenido, doctor Contreras. Muchas gracias. Doctor Contreras, como madre de familia, ¿usted me podría explicar en términos muy sencillos qué es el autismo y qué síntomas como madre puedo ver yo en mi casa con mis hijos? Eh, ¿Cómo sé si mi hijo tiene autismo o no, doctor Contreras? Sí, bueno, estoy muy contento de poder hablar con ustedes hoy, porque parte de lo que es nuestra misión es poder quitar ese rótulo de autismo como algo que no se puede tratar. El autismo se puede tratar. Ahora tenemos que saber qué es el autismo, por eso es muy buena tu pregunta. El autismo esencialmente tiene que ver con los problemas de socialización y problemas de reciprocidad en la comunicación. Generalmente los niños autistas, cuando hablamos de reciprocidad, quiere decir que cuando nosotros tenemos signos de comunicación con el niño, por ejemplo, tú le ríes al niño, el niño te responde con una sonrisa, tú le dices adiós al niño y el niño también mueve la mano, él está haciendo esa reciprocidad de comunicación contigo. Un niño autista no lo hace. El niño autista no te mira a los ojos. El niño autista no socializa, es decir, no juega con otros niños, no se involucra con otros niños. Y se aísla en su mundo. Por eso es el término autista. Hay niños autistas también que son muy seriamente afectados. Por ejemplo, niños que no hablan. Desde el principio ellos tienen problemas de lenguaje o tardan en hablar, ¿no? Ese es uno de los problemas del autismo que las mamás deben tener en cuenta. Cuando el niño no habla, por ejemplo, al año no está diciendo sus primeras palabras, es un signo de autismo. Si llega a los 2 años y no habla sino 2 o 3 palabras, son signos de alerta, no necesariamente que sea autista, pero tenemos que estar alerta de eso, porque a veces nosotros pensamos, bueno, es que el papá habló tarde, él también va a hablar tarde, entonces el tiempo es muy importante, que cuando vemos que el niño no se comunica bien en su lenguaje o en estos signos de reciprocidad de la comunicación, entonces son como bombillos rojos. Uno dice, bueno, el niño está presentando ciertos signos, entonces uno debe informarse y buscar ayuda, porque el tiempo del desarrollo del niño es muy importante. Otros signos, por ejemplo, muy interesantes en los niños, son conductas obsesivas, ¿no? Los niños, por ejemplo, tú ves estos niños que llegan a la casa de sus compañeritos y se ponen a armar filas con los objetos. Por ejemplo, cogen los zapatos y empiezan a formar filas con las cosas. Llegan a la mesa y entonces cogen los vasos y empiezan a formar filas con los vasos. O se entretienen, por ejemplo, con cosas pequeñitas, ¿no? Y están entretenidos con las cosas por horas. Y esto muestra cómo el niño está totalmente ensimismado en su mundo sin relacionarse con otros. Otras veces son conductas repetitivas. Por ejemplo, las conductas repetitivas tienen que ver con sacudir las manos todo el tiempo. O los niños dan vueltas sobre sí mismo de nuevo y de nuevo y de nuevo. Pueden durar los niños de 15 minutos y si los deja uno a horas. Otros niños les da por
prender y apagar la luz, prender y apagar la luz, prender y apagar la luz, conductas repetitivas de ese tipo. Otro signo muy importante es que el niño no te mira a los ojos, como hemos dicho, y que la iniciación de estos síntomas es a temprana edad. Generalmente uno puede descubrir que el niño a los 3 años, inclusive antes, si empezamos a informarnos sobre estos signos de autismo, uno puede detectar el autismo antes de los 3 años, a los 2 años, inclusive al año. ¿Qué otro signo? Por ejemplo, vemos, tienen alteración en la respuesta sensorial. Y la alteración en la respuesta sensorial quiere decir que están alterados los sentidos. Por ejemplo, hay niños que tienen hipersensibilidad a los sonidos, a ciertos sonidos. Por ejemplo, cuando usan la licuadora para hacer jugo, los niños se tapan los oídos, no soportan el sonido, son muy hipersensibles al sonido. Otros niños son hipersensibles al tacto, no toleran la ropa, inclusive ciertas cosas, por ejemplo, como las marcas de las camisas atrás, no las toleran, entonces ellos sienten molestias y se ponen irritables por esto. O no pueden tolerar, por ejemplo, tener medias o zapatos. Son trastornos de la percepción del tacto. En la mayoría de los niños siempre hay o una hipersensibilidad o un impedimento de tener, de percibir con el sentido. Por ejemplo, el tacto, hay niños que se golpean y no lloran, y llegan a la casa con morados y todo y no se sabe por qué, porque el niño no llora. Entonces estos niños tienen también problemas de percepción del tacto. Otros síntomas, por ejemplo, del espectro autista son hiperactividad. Estos niños, por ejemplo, los colegios hablan de que estos niños se paran, se sientan, corren, no pueden estarse quietos. La hiperactividad está dentro del espectro autista. Entonces es algo interesante, ¿no? Porque uno puede ver que estos niños hiperactivos, algo les está pasando a ellos. Y es algo orgánico, que es lo que miramos nosotros. Entonces ese es otro signo de este niño está en el espectro autista. El espectro autista quiere decir que hay niños muy altamente funcionantes. Por ejemplo, hay niños que tienen buena comunicación, pero tienen conductas muy obsesivas. O hay niños que tienen la buena comunicación, lenguaje, pero son niños que tienen muchas alergias, por ejemplo. Entonces eso también es otro signo de daño orgánico en el niño. Otros niños son muy irritables emocionalmente, ¿no? Lloran todo el día, no hay quien los consuele, lloran y nadie sabe por qué, no se hallan. La mamá hace todas las cosas posibles por consolarlos, pero los niños lloran y generalmente no pueden identificar cuál es el dolor. Generalmente tienen problemas digestivos. Entonces estos son otros signos que nos muestran que estos niños están dentro de ese espectro del desarrollo o de problemas de desarrollo o problemas de autismo. La atención, por ejemplo. Sabemos, por ejemplo, que los problemas de déficit de atención e hiperactividad es a veces difícil de tratar. A veces los niños tienen que ser sedados y muchos colegios dicen que si el niño no es sedado o medicado, no puede asistir al colegio. Entonces, este es otro síntoma de que el niño está sufriendo o está dentro del espectro autista. Y es ahí cuando les dan muchas veces Ritalina, ¿no? Sí, eso es parte y a veces es necesario porque en el colegio, con todos los niños, cuando se tiene un niño bien hiperactivo es muy difícil el manejo. Pero hay otras formas de tratarlos. ¿Qué alternativas hay para estos niños, doctor? Bueno, las alternativas que hay para estos niños, o sea, ya eso formaría parte del tratamiento, ¿no? Cuando los niños tienen hiperactividad, hay que mirar varios aspectos.
Pero quisiera añadir algo más sobre los síntomas. Tu primera pregunta antes de pasar al Sí. tratamiento. Otro síntoma muy interesante es que hay una conexión entre el sistema digestivo y el funcionamiento cerebral. Cuando tú ves todos estos síntomas que he mencionado, los niños, más del 50% de los niños tienen problemas digestivos. Entonces son otros síntomas. Por ejemplo, podemos ver diarrea y constipación. Más del 50% de los niños sufren o de constipación o de diarrea o de materias fecales blandas. Porque la materia fecal blanda es un síntoma. Ellos no tienen por qué tener materias fecales blandas. Pero, como digo, más del 50% de estos niños tienen materias fecales blandas y eso es un signo de una lesión en la pared intestinal. Otros niños, por ejemplo, tienen problemas del sueño, se despiertan o tienen dificultades en dormirse o si duermen pocas horas o se despiertan muy temprano. Estos son otros signos de que el niño está sufriendo del sistema digestivo. Otros niños, por ejemplo, tienen problemas digestivos como lo que llamamos pica. Tú sabes, la pica, los niños se meten todo a la boca, ¿no? Tierra, juguetes, metales, cristales, todo. Y hay niños que son muy selectivos, por ejemplo, hay niños que chupan la ropa, todo el tiempo están chupando la ropa y esos son signos generalmente de deficiencias. Entonces, tenemos muchos signos para descubrir cómo se manifiesta problemas de desarrollo y problemas del autismo. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué se oye tanto autismo? Como era tu pregunta, ¿no? ¿Por qué hoy en día hay tanto autismo? Los médicos nos preguntamos por qué están apareciendo tantos niños autistas. Bueno, uno podría decir, por ejemplo, que es porque se están haciendo más diagnósticos de autismo. Bueno, sí, se están haciendo más diagnósticos de autismo, pero es porque están apareciendo más familias y más madres con niños que tienen problemas de desarrollo y problemas de conducta, ya sean problemas de agresividad o problemas de falta de control del niño, problemas porque el niño no come. Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿por qué está apareciendo tanto el autismo? Y se han hecho estudios que muestran cómo el autismo y los problemas de atención, de hiperactividad están ascendiendo. Por ejemplo, si uno mira algunas estadísticas, ¿no? Si, por ejemplo, un paciente autista, Sean, él en este momento tiene 24 años. En el tiempo que él vivió solamente habían 25 niños diagnosticados con autismo en Oregon. Ahora, si nosotros miramos estadísticas, en el año 2005 habían diagnosticados 5.637 niños autistas. Es una diferencia muy grande. Ahora, si nosotros miramos una gráfica, por ejemplo, en esta gráfica miramos que el crecimiento, la línea roja, desde el año 1995 hasta el año 2005, el crecimiento del autismo fue muy marcado. Entonces vemos sobre otras enfermedades. Entonces esta gráfica es muy ilustrativa de cómo el autismo está creciendo. Esta es un estudio de la Sociedad de Autismo de América, en la cual vemos, por ejemplo, que desde el año 1990 al año 2000, el crecimiento de la población de los Estados Unidos fue de 13%. Si tú comparas el crecimiento de esa población con el crecimiento de la población de los niños autistas, el crecimiento de los niños autistas en todo Estados Unidos fue de 172% en comparación con la población del 13%, lo cual nos hace pensar, sí señor, hay una epidemia de autismo, sí,
hay una epidemia de autismo, pero es un autismo adquirido. O sea, ¿qué quiere decir? Que muchos de estos niños nacen sanos, con un desarrollo psicomotor adecuado. Los niños hablan bien, caminan bien, se comunican bien, tienen todos estos signos de comunicación perfectos, son niños con una gran vitalidad. Y después, más o menos de los 18 meses, de los 12 a los 18 meses, muchas mamás vienen consultando que el niño súbitamente paró de desarrollarse. Sabía 5 palabras, inclusive esas 5 palabras las dejó de decir y se regresó. El niño tenía buenos signos de comunicación, hacía contacto ocular bien, jugaba con sus amiguitos, extendía los brazos al papá, etcétera, y súbitamente el niño empezó a aislarse, y entonces solamente jugaba con él, y uno lo llamaba al niño, me dicen las mamás, y el niño no oía. Entonces muchas mamás piensan que los niños son sordos, porque los llaman, Juan, Juan, y el niño no voltea la cabeza, sino se queda en su juego o en lo que esté entretenido, aislándose del medio ambiente. Entonces, eso es muy frecuente, estas consultas en que las familias vienen y las mamás dicen, el niño ya no se desarrolló, paró de desarrollarse, yo no sé qué está pasando, ya tiene 2 o 3 años y ya no se desarrolló más. Entonces, eso es una regresión que estamos viendo muy frecuentemente en el autismo. Eso es muy interesante porque sería muy bueno que usted nos contara, pongamos, cuáles cree que son los elementos para que se desarrolle ese autismo, ¿no? Sí. ¿Por qué se están dando en estas circunstancias el autismo, ¿no? Sí, sí. Tu pregunta es una pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Cuáles son las causas de que los niños empiecen a desarrollarse bien y de pronto paran de desarrollarse y se regresan? ¿Cuáles son las causas? Podríamos decir que hay una predisposición genética de los niños. Evidentemente hay una predisposición genética, pero no es todo, porque las estadísticas muestran que los niños del autismo clásico no han crecido mucho. Lo que vemos en las estadísticas es que los niños que tienen un autismo regresivo están aumentando muchísimo. Entonces, bueno, nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las causas? No hay un común acuerdo. No hay común acuerdo. Hay muchos investigadores, se está haciendo muchísimo trabajo a todo nivel, profesionales médicos, nutricionistas, biólogos, psicólogos, en fin, me imagino psicólogos, que están muy todo, metidos en sí, todo este ambiente. exacto. No hay un común acuerdo, pero sí hay muchas causas que podemos mencionar. Una de esas causas, por ejemplo, son la toxicidad con metales pesados. ¿Cuáles son los metales pesados? El mercurio, el plomo, el arsénico. Hay estudios muy específicos acerca del mercurio, extensos estudios actualmente que se están haciendo sobre el mercurio, que es un gran contribuyente del autismo. Hay la predisposición genética, pero los niños, cuando son expuestos a tóxicos como los metales pesados, pues ellos retienen más los tóxicos, y estos tóxicos van a dañar el cerebro y el sistema digestivo. Acordémonos de que siempre hay una conexión sistema digestivo con cerebro, y el mercurio es uno de los mayores contribuyentes. ¿Y en dónde encontramos este mercurio, doctor? Bueno, el mercurio es muy interesante porque el mercurio, las fuentes más comunes de mercurio, tú ves, por ejemplo, las mamás tienen amalgamas viejas de plata, y estas tienen mercurio, y en un grado de mercurio alto, que cuando ellas, por ejemplo, están dando de seno a los niños o en la lactancia, eso se transmite a través de la leche materna. Entonces, esa es una fuente de mercurio. Otra fuente de mercurio que por un tiempo estamos estudiando es las inmunizaciones, ¿no? Las vacunas, pero ya por supuesto que estas vacunas ya están siendo controladas para que no haya tanto mercurio y no contribuya a esta toxicidad en los niños.
Otra fuente, por ejemplo, es desafortunadamente el pescado, como el atún. El pescado, el atún especialmente, se ha hecho exámenes y se ha encontrado mercurio. Otra fuente importantísima de estos, otra causa, es el uso excesivo de antibióticos. El uso excesivo de antibióticos daña la pared intestinal. Y vuelvo otra vez y insisto, el sistema digestivo tiene una conexión con el cerebro, porque el sistema digestivo es la puerta de entrada de todos los nutrientes. Cuando el niño no absorbe bien, ya tiene deficiencias nutricionales muy marcadas, que sabemos y las hemos comprobado con los niños y con los tratamientos que estamos haciendo, que cuando suplimos esas deficiencias, los niños mejoran. Pero entonces, cuando tú usas muchos antibióticos por cualquier cosa, los antibióticos funcionan bien y los antibióticos son necesarios, pero cuando tú los usas por cualquier momento, por cualquier cosa, matan todos los microorganismos, matan los microorganismos buenos y los malos, esos acaban con todo, con todo. Entonces, naturalmente, el intestino no tiene los trabajadores ahí para dividir o desdoblar los alimentos, porque la flora, es lo que llamamos la flora bacteriana, necesita un equilibrio, un balance entre las bacterias que producen y desdoblan muchos alimentos y los hacen asimilables para que el organismo los use. Cuando uno usa muchos antibióticos, mata esos microorganismos buenos que hacen la digestión y vienen los problemas de absorción, de mala absorción y de falta de asimilación de los alimentos. Entonces, el uso excesivo de antibióticos es otro elemento muy importante que tenemos que mirar con mucho cuidado, no usar los antibióticos indiscriminadamente. Entonces tenemos elementos tóxicos con el mercurio, los antibióticos, químicos, un gran enemigo para los niños. ¿Cuáles químicos? Bueno, si nosotros averiguamos, por ejemplo, en la historia de las familias, hay familias, por ejemplo, que viven en el campo o que trabajan en el campo. Y en el campo muchas veces se usan pesticidas, fertilizantes, que ellos tienen un montón de químicos. Los químicos se absorben a través de la piel, a través del sistema digestivo. Estos niños, como ya hemos dicho, que tienen una predisposición genética, ellos tienden a retener más estos químicos. Y eso, el hecho de que absorban todos esos químicos a través de la piel, lesiona el cerebro y lesiona la pared intestinal también. Hay otros químicos que tienen que ver con la comida. La comida, muchas veces, nosotros usamos muchos aditivos, colorantes, preservativos, porque cuando tú usas muchos de estos aditivos y colorantes, estos son químicos. Y los químicos, la mayoría de los químicos son neurotóxicos, que quiere decir lesionan el cerebro. Entonces, por ejemplo, para que tú conserves una comida por 2 semanas, la pones en el refrigerador y para que conserve el sabor le ponen, por ejemplo, el glutamato de sodio, que es un excitatorio del sistema nervioso, pero termina siendo neurotóxico. Entonces, los químicos, cuando tú haces un examen de estos niños, de sangre, ¿cuántos químicos tienen? Hay muchos químicos en los niños. Entonces, en ese sentido, vemos, hay causas concretas que están disparando este problema de desarrollo cerebral, de desarrollo de la comunicación, problemas digestivos, deficiencias nutricionales en los niños, de manera que uno ve, bueno, sí hay una causa de autismo, sí hay una causa de autismo, y son causas específicas y causas que podemos de alguna manera prevenir y evitar. ¿Qué otra cosa podemos decir? Yo quiero hacerle énfasis a todas las mamás, porque la dieta es algo muy importante.
tú ves, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿No? Uno dice, bueno, pero ¿qué podemos hacer con todo esto? Bueno, si uno de los problemas es que ocupa más del 50% de la causante de la malnutrición, es el sistema digestivo, ¿qué podemos hacer? Bueno, la dieta es importante. Y sabemos que uno de los parámetros fundamentales de la dieta es evitar comidas que sean muy difíciles de asimilar. Como comidas rápidas, pongamos. Comidas rápidas, muy bien. Por supuesto que sí. Pero hay dos elementos importantes en la comida, dos familias de comidas, que son todos los productos lácteos y todos los productos que tienen gluten. Bueno, es difícil, es algo muy difícil, pero en eso entramos en el tratamiento. Porque naturalmente, cuando hablamos, bueno, vamos a hacerle una dieta al niño para que no coma productos lácteos, pero uno dice, pero doctor, ¿cómo le vamos a quitar la leche al niño si la leche es lo más nutritivo para el niño? Pero ¿qué es lo que pasa con el niño autista? Cuando él toma la leche, especialmente la leche de vaca, por supuesto todos los productos lácteos, ellos tienen una proteína que se llama la caseína. La caseína es como un collar de perlas. Es una proteína muy larga, que tiene que desdoblarse en cadenas más pequeñas, que se llaman péptidos, para que ellos se puedan absorber a través del intestino y el organismo pueda usar esos aminoácidos o esas proteínas. Cuando los niños tienen problemas digestivos, como hablamos, por antibióticos o por químicos o por mercurio, etc., la pared intestinal está dañada y la pared intestinal es como un cepillo. Haz de cuenta un cepillo. Tú tienes un cepillo con vellosidades. Si hay inflamación de la pared intestinal, entonces el cepillo se aplanan las vellosidades y el intestino no absorbe bien. Entonces, la caseína, que es una proteína muy larga, cuando tú usas muchos antibióticos, por ejemplo, al estar lesionada ese cepillo no desdobla bien esa proteína. Entonces, cuando esa proteína se absorbe sin ser desdoblada en sus partes, entonces el organismo no la reconoce como propia y eso cambia la percepción del niño. Es como si el niño estuviera ingiriendo una droga, por ejemplo, como morfina o como heroína. Eso se llaman efectos opiáceos. Entonces la percepción del niño cambia, entonces el niño está como ensimismado, él no oye, no entiende, el niño se queda pasmado mirando algo. Es un estado como de estar en drogas. Es muy interesante. Y esto es evitado cuando tú no le das la leche, porque hasta que no cures el intestino. Entonces, bueno, dices, bueno, le corto la leche, le corto los productos lácteos, pero ¿qué le doy? Bueno, hay formas de suplementar el calcio y el magnesio. Por eso estos tratamientos, una de las medidas fundamentales de este tratamiento es suspender la caseína, una dieta libre de caseína. Hagan el intento. Hagan el intento. Si usted suspende la caseína o los productos lácteos, los niños cambian. Hay niños que cambian dramáticamente, niños que no hacían contacto ocular, niños que no se comunicaban bien. De pronto es como un despertar, el niño empieza a hacer contacto ocular, el niño sonríe, el niño se comunica, el niño empieza a jugar y dice, bueno, doctor, ¿qué hizo? No, sencillamente suspendimos la caseína y el gluten. Eso es muy frecuente. Otros niños no reaccionan tan dramáticamente, porque puede ser que la lesión sea más severa y hay otras causas. Entonces, eso es algo que podemos hacer inmediatamente, ya. Todas las mamás hagan el experimento. Y se lo de pronto quitándole poco a poco, ¿no? O inicialmente toca quitarlo. Es mejor
cortar por raíz. Por eso, pero es bueno asesorarse de un médico que esté familiarizado con estos tratamientos biomédicos. Porque si tú quitas los productos lácteos, le estás quitando el calcio y el magnesio, tienes que suplirlo para que el niño que está en desarrollo pues no se retrase. Entonces, pero su cerebro no va a sufrir y le das tiempo al intestino de curarse. Otra cosa, por ejemplo, que podemos decir de los niños autistas son las alergias. Los niños tienen muchas alergias. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario, el 70% del sistema inmunitario, ¿qué quiere decir? El sistema de defensas del organismo está en el intestino. Es una cantidad, es grande. Entonces los niños, cuando tienen problemas del intestino, entonces son niños, cuando pequeños, tienen generalmente infecciones de oídos, infecciones respiratorias altas y tienen alergias, o sea, tienen brotes en la piel. Y esos son otros síntomas, lo que tú preguntabas, esos son otros síntomas de que el niño está deficiente. Entonces, naturalmente, cuando los niños están sufriendo de muchas alergias, uno dice, bueno, échele una cremita, pero ese no es el remedio, eso no es atacando la causa. Uno le echa la cremita y le desaparece. Pero después, ¿qué pasa a los 15 días o al mes? Vuelve otra vez, porque no se está atacando la causa. Y muchas veces los niños están haciendo alergias a los alimentos. De manera que eso es otra de las causantes. Ahora, hay infecciones, por ejemplo, en el intestino también, ¿no? Infecciones por bacterias que dañan el intestino o infecciones por virus. ¿Qué hacer? ¿No? Ahí viene la pregunta, ¿qué hacemos? Estos tratamientos, la meta de estos tratamientos es ir a la causa. Y una de las causas sabemos que es deficiencias nutricionales. Por ejemplo, los niños, cuando vemos, los niños tienen deficiencias de vitaminas, de minerales, de ácidos grasos, de aminoácidos. Entonces, naturalmente, que los tratamientos van enfocados a suplir esas necesidades. Si vamos a ver, por ejemplo, cuando viene un niño, cómo lo examinamos. Le hacemos exámenes de laboratorio, ¿no? Le hacemos exámenes de laboratorio en que nos van a indicar varias cosas. Primero, ¿tiene el niño elementos tóxicos? Esa es una pregunta importante que nos hacemos. Entonces tenemos que indagar e investigar, bueno, ¿hay elementos tóxicos en el niño? Entonces hacemos un examen que se llama es un examen de orina en que examinan los elementos tóxicos en orina. Es un primer examen que hacemos. Los elementos tóxicos en orina van a mostrar los metales pesados, como el mercurio, el plomo, el arsénico. Ese es un primer examen que debemos hacer. Pero eso, como vuelvo y repito, tiene que estar familiarizado un médico con esos exámenes. Entonces ese es un primer examen que hacemos. Eso nos va a responder a preguntas. ¿Hay elementos tóxicos en el niño? ¿Hay químicos que el niño tiene acumulados en la sangre que le están impidiendo que el niño se comunique bien o que sea agresivo, etcétera? Entonces, ese es un primer examen. El otro examen es un examen de sensibilidad a los alimentos, intolerancia a los alimentos. Es posible que el niño tenga problemas de sensibilidad, especialmente a ciertos alimentos. Ya hablamos del gluten, ya hablamos de la caseína, pero hay otros alimentos como los salicilatos y los fenoles, como la naranja, como el tomate, como las manzanas. Hay niños que reaccionan y son hipersensibles a eso, entonces hay que hacerles un examen de sensibilidad a los alimentos. Entonces tenemos el examen de orina para elementos tóxicos, tenemos un examen para ver si el niño tiene sensibilidad a los alimentos. Son dos exámenes muy sencillos que podemos hacer y eso nos va a responder a muchas preguntas y nos va a dar buena información para comenzar.
Otro examen que hacemos también es un examen de las materias fecales. El examen de las materias fecales nos va a mostrar si el niño tiene parásitos, si el niño tiene bacterias y si el niño tiene levaduras. Levaduras es un hongo que normalmente está en el intestino. Pero, volviendo otra vez, si tú usas muchos antibióticos, los antibióticos matan las bacterias pero no matan los hongos. Entonces resulta que en el intestino, cuando tú matas las bacterias, entonces los hongos empiezan a crecer. Pero los hongos, las levaduras, producen una infección muy severa en el intestino y perforan el intestino. Entonces, generalmente los niños tienen infecciones por hongos. Y eso, al crecerse, perforando el intestino, hace que el intestino tenga grandes agujeros y entonces se absorbe mal la comida. Entonces absorben moléculas grandes que no deben ser absorbidas. Y eso es lo que causa problemas cerebrales, es como una intoxicación. Entonces, esos niños necesitan tener un examen de las materias fecales para detectar si tienen esas infecciones. Y esa es una información muy importante. Entonces, fíjate, tenemos 3 exámenes que hacer. Un examen de orina para elementos tóxicos, otro importante que es para la sensibilidad o intolerancia a los alimentos y otro de materia fecal. Eso es hay laboratorios que están especializados en estudiar la flora bacteriana muy detalladamente. Se llama el intestino permeable, que es una enfermedad que hace que el intestino deje pasar todos los elementos a través de la pared intestinal y eso intoxica al niño. Entonces, eso es otra de las causantes de que el niño esté con o problemas de deficiencia o problemas de percepción y tiene que ver es con el sistema digestivo. Entonces muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿usted está tratando autismo o está tratando problemas digestivos? Bueno, muchas veces yo tengo que responder, estoy tratando sencillamente problemas digestivos en el niño o estoy tratando problemas de toxicidad en los niños y los niños mejoran. De esta manera estamos tratando el autismo, pero realmente nosotros estamos investigando cuáles son las disfunciones metabólicas o gastrointestinales o tóxicas en el niño. Y entonces las tratamos y muchos de estos niños se benefician tratando el sistema digestivo y los desintoxicando a los niños. Entonces tenemos esos 3 exámenes bien importantes que nos dan información. ¿Qué pasa si encontramos elementos tóxicos? Tú me preguntarías, bueno, ¿qué pasa si encontramos elementos tóxicos? Por ejemplo, si encontramos mercurio, ¿qué hace con el mercurio? Entonces, lo que hace uno es un programa, un tratamiento de desintoxicación. ¿Qué quiere decir? Hay que eliminar esos metales porque son tóxicos. Si uno mira la toxicidad por mercurio es muy grave. La toxicidad por plomo es muy grave, por arsénico. Entonces, el proceso de desintoxicación es un proceso que hay muchas modalidades para desintoxicar, ¿no? Y hay que saberlo hacer. Por eso insisto que las mamás acudan a médicos que estén familiarizados con estos tratamientos biomédicos. Por ejemplo, puedo comentarles que hay un gran movimiento que se llama el DAN, D-A-N, que significa en inglés luchemos contra el autismo o Defeat Autism Now. Que hay médicos que se dedican precisamente solamente al estudio de los niños con problemas de conducta, con problemas de autismo. Bueno,
Entonces, cuando encontramos, volviendo otra vez, cuando encontramos mercurio, ¿qué se hace? Desintoxicación, o se llama también quelación. A veces la palabra quelación le produce miedo a la gente porque dice, no, le va a sacar todos los minerales. No, le va a sacar los minerales, sí, por supuesto que le va a sacar minerales al niño, pero le va a sacar los minerales más tóxicos. Y por supuesto hay medidas que tomamos que es proveerle al niño los minerales buenos que se están eliminando, pero se están eliminando aquellos minerales tóxicos. Entonces hay muchas modalidades de hacer la quelación. Entonces, hacer quelación o desintoxicación. Entonces hay varias modalidades, se puede hacer a través de la piel, se puede hacer oral y a veces también se puede hacer a través de la vena. Eso es una forma de tratamiento. ¿Qué pasa si el niño, por ejemplo, tiene problemas intestinales? Entonces, si el niño tiene problemas intestinales, tenemos que ver que los problemas intestinales, si tiene hongos, hay que tratarlos, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para hongos? Pues es un tratamiento que se puede hacer de varias maneras. Un tratamiento es, si hay que darle antimicóticos o drogas para los hongos. Hay unas muy seguras, y hay que hacerlo, porque los hongos, si se dejan ahí, crecen y crecen aún más. Entonces, el tratamiento es un tratamiento médico que se pueden usar, por ejemplo, nistatina o diflucano, nisoral. Hay tantos antihongos que son muy seguros, pero por supuesto que necesitan la supervisión de un médico. Si se tienen, por ejemplo, problemas de bacterias, pues hay que tratarlas con, hay diversas formas de hacerlo, pero una forma muy corriente es dándoles probióticos. ¿Qué son los probióticos? Son bacterias beneficiosas. Así como antibióticos es contra las bacterias, probióticos es proveer elementos vivos o bacterias buenas para que el intestino empiece a mejorar. De manera que, bueno, esos son elementos. A mí me gustaría... A mí me gustaría que usted nos comentara, pongamos, en caso de que una mamá tenga a su niño, a dónde puede acudir con toda esta información, porque es pues muy interesante lo que usted nos cuenta y sobre todo la esperanza que nos da a muchas mamás que pueden estarse preguntando con toda esta información, bueno, mi niño es autista, ¿dónde puedo yo llevarlo para saber si realmente... o qué podemos hacer, ¿no? Primero que si él es autista o si entra dentro del espectro del autismo, pero más que eso, porque yo creo que el mensaje suyo es muy importante en el sentido de que vemos que el autismo más que autismo es un montón de síntomas que se presentan en toda la salud del niño. Entonces, si podemos, independiente del nombre que le pongamos, si le podemos ayudar a este niño a que mejore su comportamiento en el colegio, su comportamiento social, pues vale la pena investigar. Entonces, yo creo que si usted nos puede comentar dónde podemos encontrar más información o a dónde tiene que ser, nos contaba de la Asociación de Autismo, de Defeat Autismo Now, ¿no? Pero también dónde más ellos pueden ir a buscar información o entrar en contacto con personas que estén en este nuevo enfoque del autismo. Sí, bueno, mira, si tú vas, por ejemplo, ahí está el Autismo Research Institute, el cual está al frente de dar toda la información, donde están todos los médicos, tienen una lista de todos los médicos que hacen este tipo de tratamientos. Entonces tú buscas en la website y dices www.autism Research Institute. Todo junto. Todo junto. .com. Eso lo puede buscar. Buscas autismo y en cualquiera de esas cadenas de la internet y vas a encontrar que hay mucha información, pero esencialmente yo diría que el DAN, el movimiento DAN, es uno de los
pioneros en este tipo de tratamientos. Y hay toda una lista de médicos entrenados. Todos nosotros pasamos allí, recibimos el entrenamiento con el fin de tener este enfoque biomédico para los niños autistas. Ahora, finalmente yo quisiera decirles algo, ¿no? Y tiene que ver con qué hacer cuando no se dispone, por ejemplo, de laboratorios o de médicos que estén entrenados. ¿Qué hacer? En este momento podemos hacer algo, y eso es algo realmente importante que quiero que tengamos en cuenta. Primero que todo, yo diría, por ejemplo, eliminar el gluten y la caseína de la dieta. Eso es algo que se puede hacer específicamente para todas las mamás que me están escuchando. Si ustedes eliminan el gluten y la caseína de la dieta, van a notar cambios en el comportamiento del niño. ¿En qué productos podemos encontrar el gluten, por ejemplo? Muy bien, es una buena pregunta, pero muy difícil de responder a la vez, porque gluten está en muchísimos alimentos, pero esencialmente podemos decir el trigo, la cebada, la avena, por ejemplo, todos los espaguetis, el pan. Entonces, ¿cómo haces tú para saber qué alimentos tienen gluten? Empieza a leer en los productos si tienen gluten o no. Pero cuando tú eliminas el gluten vas a notar cambios en el niño, te lo aseguro. Entonces, esa es una medida. Lo otro, proporcionar enzimas digestivas en los alimentos. Proporcionar enzimas, eso sería otra cosa. ¿Y estas enzimas cómo vienen o cómo las podemos? ¿Se va a una tienda y se compran De las productos enzimas? naturales y se compran las enzimas. Ujú. Por supuesto, cuando ves que el niño tiene problemas de digestión o que tiene constipación, entonces puedes iniciar enzimas. Lo ideal es conseguirte un médico, por supuesto, alguien que te supervise, pero mientras tanto. Ahora, rotar las comidas. No le des todos los días la misma comida al niño, ¿no? Es como cuando uno toma la misma sopa todos los días, se cansa, el intestino también se cansa. Intenta rotar la dieta y verás que hay días que el niño está mejor y otros días está peor, y es porque no sabemos el alimento al cual es intolerable, ¿no? Si le damos maíz todos los días, tortas de maíz, el niño muchas veces puede presentar momentos de agresividad, y cuando se le suspende el niño está tranquilo. Entonces es otra cosa que podemos hacer. Lo otro es darle probióticos. ¿Qué son los probióticos? Son lo que llaman los bacilos búlgaros, más o menos, que nosotros, esos bacilos búlgaros se pueden comprar en pastillitas, que son bacterias. Eso le da al intestino los elementos para que pueda trabajar, ¿no? Entonces, probióticos es algo importante también. Evitar las comidas rápidas, importantísimo. Evitar las comidas rápidas, eso le va a ayudar a que el intestino mejore y se cure y no sobrecargue el hígado, porque el hígado sufre mucho por eso. Y conseguir vitaminas y suplementos previamente preparados e indicados para niños autistas. Y eso se puede averiguar. Información, todo ese tipo de información la puedes conseguir en la website. Y con mucho gusto, ¿no? Como te digo, puedo darte otras direcciones en que hay almacenes en que están especializados en darte elementos que no tengan gluten, que no tengan caseína y que venden suplementos especialmente preparados para los niños autistas. Yo pienso que también el hecho de quitar tantos colorantes en la comida, digamos, hoy en día vemos pues todas estas helados o refrescos que tienen tanto colorante, entonces yo también pienso que eso sería muy bueno de quitar y realmente ver que la comida mientras más sencilla es mucho mejor y mientras menos tenga todo este tipo de aditivos, pues es algo que es muy bueno quitar de la comida Tome diaria. el azúcar, por ejemplo. Si cortáramos el azúcar, gluten y caseína, estamos haciendo muchísimo. Bueno, yo no me quiero extender más. El mensaje
para todas las mamás es que el autismo tiene tratamiento. Ese es mi mensaje. Los problemas de conducta, los problemas de agresividad, no son debidos solamente a problemas psicológicos o que la mamá nunca está en la casa o que el papá nunca está en la casa o que mucha televisión. No, son problemas, eso también puede influenciar, pero son problemas orgánicos que hay que investigar y que se pueden tratar y que los niños mejoran. ¿No? Porque a veces tenemos el concepto de que el niño que está aislado y que es autista y que no se comunica, a veces es triste pensar, pero a veces pensamos que, no, es un niño como con retraso mental. No, no es un niño que tiene problemas orgánicos y que tienen remedio, que tienen tratamiento y que los niños mejoran. Eso es lo que estamos viendo en todos. Los niños mejoran, los niños llegan a hablar, los niños llegan a comunicarse, son niños que tienen habilidades increíbles en el colegio, que una vez que ellos se les remedia las causas. De manera que para todos es una gran esperanza lo que estamos haciendo, muchos profesionales de la salud y gente que está trabajando, mamás que saben muchísimo acerca de cómo apoyar a estas mamás que inician estos tratamientos de la dieta, y hay una gran esperanza para el tratamiento de los niños autistas, de los problemas de conducta. Pero me parece que es muy importante resaltar, y es el hecho de ver la salud como un total, ¿no? Como que no es solamente un elemento que está causando, digamos, la mala absorción, sino son muchos elementos en toda la salud global, y yo pienso que es algo muy importante que usted dice, en el sentido de que debemos ir hacia esa línea, de ver varias variables en toda la salud del niño para que este niño pueda realmente comportarse socialmente en su colegio a todo nivel adecuadamente. Muy bien. Entonces, pues doctor Contreras, realmente nos sentimos pues muy agradecidos con usted, con su presencia. Yo creo que nos ha podido dar muchísima información acerca del tema del autismo, muy interesante, creo que hemos aprendido muchísimo y estoy seguro que tenemos muchísimas más preguntas. Lástima que se nos acabó el tiempo, pero con la información del website que nos diste, ahí podemos ir y buscar mucha más información acerca del autismo. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y pues bueno, esta es una semilla que queremos empezar a regar un poquito más para que sepamos más sobre el autismo, porque realmente el autismo tiene tratamiento. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor.